Hola, seguidor de Cristo. Te traigo para compartir un tema sobre lo espiritual, sobre el mundo espiritual. Estuve pensando hoy, meditando sobre lo extraño y lo raro que nos suena cuando se nos menciona la cuestión espiritual, ¿sí? Porque estamos en un mundo físico, tridimensional, espacial, temporal, y nos gusta, nuestra experiencia diaria, cotidiana, es interactuar con nuestros sentidos, ¿eh? Vista, a ver si me los acuerdo, olfato, gusto, oído y tacto. Creo que son esos. Y con nuestros sentidos interactuamos en el mundo. Y el tema de lo espiritual es que no lo podemos percibir con nuestros sentidos. Y entonces por eso nos parece, todo lo que es espiritual nos parece extraño, nos parece ajeno, nos parece anti-intuitivo, abstracto. Nos cuesta entenderlo. A mí personalmente me cuesta mucho, mucho. Y eso que estoy en contacto con lo espiritual, que es Dios, desde muy chiquito, tengo 54 años. Pero aún todavía me parece extraño, porque nosotros queremos ver, queremos oler, queremos tocar. Bueno, ¿cómo es el tema este de lo espiritual? Es muy importante entender el tema espiritual. Ahí estaba meditando en Colosenses capítulo 1, que dice Pablo, ora por los colosenses para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense lo que pedía Pablo. Pablo decía, ustedes muchos son inteligentes en muchas cosas del mundo físico, pero yo oro a Dios para que ustedes tengan inteligencia espiritual, puedan entender las cosas espirituales. Seguidor de Cristo, no nos queda otra. Tenemos que ir por esa senda, tenemos que ir por ese camino, porque la segunda cosa que te voy a decir es que Dios es espíritu. Todo lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, gustamos, escuchamos, todo lo que percibimos con nuestros sentidos, salió de Dios, que es espíritu. O sea, el mundo físico, el universo, las galaxias y todas las cosas, como también dice Colosenses sobre Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el dueño de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y mirá lo que dice, visibles e invisibles. Entonces, el mundo visible nos encanta, ¿sí? Ver los paisajes, interactuar con las cosas físicas, comer, el gusto, escuchar buena música, el olfato, los buenos perfumes, las flores, todo lo que hacemos con nuestros sentidos. Pero en el cristianismo y la palabra de Dios nos anima a poder, o sea, está bien la interacción con lo físico, pero a poder interactuar en el mundo espiritual. Saber que hay un Dios invisible y que hay un mundo invisible. Y de ese mundo invisible proviene el universo visible en el cual estamos. Entonces, desde antes que existiera el tiempo y el espacio, el universo, antes que eso, lo único que había era la realidad espiritual de Dios y de su creación, del orden espiritual, ángeles, ¿sí? Digamos, entre comillas, después vino la creación espacial, temporal, física y de interacción que nosotros tenemos con objetos. ¿Se entiende? Porque a nosotros nos parece que lo físico es lo más normal y lo más natural, y lo raro es lo espiritual. Pero no es así. Lo raro es lo físico. Porque, vamos a decirlo así, antes que fuera el tiempo, en la eternidad pasada, por decir algo, no sabemos cómo denominar, antes de que Dios creara el universo, lo único que había era espiritual, era espíritu. Así que bueno, Dios crea el universo, las galaxias, y en Génesis capítulo 1 se refleja y se plasma cómo Dios crea, cómo es la creación cada día, en 6 días, y en el sexto día crea al hombre y a la mujer, y en el séptimo día descansa, el día de descanso. Descansó Dios de todas sus obras. Pero en el sexto día crea al hombre y la mujer, y es el único ser viviente creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué sentido plasma Dios su imagen y su semejanza en el hombre y la mujer, allá en el huerto del Edén? En el sentido de que los hace y nos hace parte física, tridimensional, como todos los animales, somos también animales, pero nos pone algo que no tienen el resto de los animales, nos pone alma, espíritu, nos pone inteligencia, nos hace seres morales responsables, ¿sí? Dignos, más dignos, con dignidad humana, especiales, ¿sí? El broche de oro de su creación. Y entonces Adán y Eva, en el huerto del Edén, estaban en plena comunión con Dios espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Todavía en el tiempo no había ocurrido lo que hoy sí es una realidad, que la segunda persona de la Trinidad se encarnó y tomó forma humana y adoptó sobre sí, sobre su naturaleza divina, adoptó la naturaleza humana por toda la eternidad, ¿sí? Todavía eso no había ocurrido, así que Dios, Padre, Hijo y Espíritu compartían con Adán y Eva, el único Dios verdadero, y su comunicación era en el plano espiritual. ¿Sí? No queda otra, porque Dios es espíritu. No lo podían ver, no lo podían ni tocar, ni oír, ni oler, ni nada. Entonces su interacción, su comunicación
Su diálogo era en la esfera y en el plano espiritual. Entonces sabemos qué pasa en Génesis capítulo 3. El ser humano, el hombre y la mujer, deciden rebelarse contra Dios, desobedecer, emanciparse, independizarse, decir no te necesitamos. Bueno, la caída, famoso tema teológico, la caída. El ser humano rechaza a Dios, peca, se separa, sí, pero Dios también muestra su misericordia a partir de ahí, porque él había dicho, el día que comieres de ese árbol morirás. Y bueno, no fue instantánea, sumarial, el juicio, que Dios hubiera podido terminar ahí todo. Pero Dios tenía un propósito. Esto lo de la caída y lo de la desobediencia de Adán y Eva no lo tomó por sorpresa, sino que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y un propósito eterno. Entonces, Adán y Eva salen del huerto de Edén, son echados, y Dios pone un guardián, un ángel guardián para que no puedan volver. Y a partir de ahí, el hombre y la mujer, la humanidad, perdemos y empezamos en una rampa descendente de discapacidad de poder interactuar con lo espiritual. Y nos volvemos más terrenales, más físicos. Y nos cae mucho más simpático y cotidiano y natural lo que podemos percibir con los sentidos. Y a partir de ahí, Caín es una persona que no le gustaba mucho lo espiritual. Abel sí, Abel tenía fe, dice Hebreos capítulo 11. Y a través de la fe interactuaba, seguramente con lo que Adán y Eva le habían contado, interactuaba con el mundo espiritual, y entonces por la fe a Dios le agradó su ofrenda. A Caín ya estaba más enfocado en lo terrenal, en lo físico, ¿sí? Bueno, llegó a matar a su hermano. Y a partir de ahí, bueno, a la humanidad, a través de los siglos y siglos, cada vez el ser humano, el hombre y la mujer, se fue atrofiando su sexto sentido, por decirlo de alguna forma, de interactuar, de conectarse con el mundo espiritual. Y entonces Dios siempre tuvo un propósito. En Génesis capítulo 12, un capítulo fundamental, central de la palabra de Dios, Dios llama a Abraham, ¿sí? Y Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Y qué quiere decir esto, el padre de la fe? Que Abraham descubrió, obviamente por la obra de Dios en su vida, descubrió que podía, más allá del mundo físico, de la cantidad de riqueza, era multimillonario Abraham, la cantidad de riqueza que tenía en el tipo de riqueza que había en aquella época, descubrió que más allá del mundo físico y del cielo estrellado infinito, hay un Dios que es espíritu. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia, y ahí se le llama el padre de la fe. Fue la primera persona en el programa, en el gran proyecto, en el gran propósito eterno de Dios, que se animó a creer, que se animó a trascender el mundo de los 5 sentidos y conectarse con ese Dios, con el único Dios verdadero, que es espíritu. Y entonces Dios le promete a Abraham: de vos voy a hacer un pueblo que va a ser innumerable, millones y millones. Así como no puede contar las estrellas del cielo, como no puede contar los granos de arena, así va a ser tu descendencia. Y a partir de ahí comienza a desplegarse en la Biblia una historia. La revelación de Dios es a través de una historia. La revelación de Dios no es el conocimiento que Él da, no es una doctrina abstracta. Crean en esto, crean en lo otro, aquello es malo, esto es bueno. No es eso, es una historia. La historia de la redención. La historia de cómo Dios viene a reparar lo que se había roto. Viene a reconstruir, a dar nueva vida a aquello que estaba muerto. Y entonces comienza un proceso. Es el plan perfecto, es el plan eterno. La multiforme sabiduría de Dios, que hoy podemos, con la revelación completa, conocer completamente. Entonces, ahí comienza Dios. Y entonces Dios, su revelación es a través de una historia física. Fíjense este principio. Dios es espíritu, crea al hombre espíritu y físico. El hombre peca, en su espíritu se separa de Dios y empieza a atrofiarse su músculo de visión espiritual. Y llega, por ejemplo, en Génesis 6, la maldad total, que Dios tiene que destruir todo con un gran diluvio. Solo se salva Noé, se salva Noé y su familia. Ahí también tenemos una persona de fe. Pero la historia de la fe, del gran proyecto y programa de Dios, comienza con Abraham, ¿sí? Y entonces ahí comienza un proceso en el cual Dios quiere reparar, quiere volver a dar visión espiritual al ser humano. ¿Para qué? Para su propósito salvífico. ¿Y para qué salvarnos? ¿Para qué la redención? Para poder formar un grupo, para poder formar una familia, su grupo de salvados, de redimidos, sobre los cuales Dios va a volcar toda su gracia, su amor, sus riquezas, su benevolencia, eternas, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Y todo esto obviamente es para su gloria, pero no como la gloria de la forma humana, sino para su gozo, su alegría y la expresión de lo que Él es. Eso es lo que Dios es. Dios es y se da a conocer como el Dios salvador, como el Señor, el Dios eterno, salvador, pero el Dios que ama hasta lo sumo, y esto llega a su punto máximo en la cruz.
donde Dios mismo se hace, siendo espíritu, toma forma de hombre, se hace carne. El verbo se hace carne. Entonces, nosotros estábamos incapacitados de poder volver a la interacción espiritual. Y Dios en su amor, en su condescendencia, no dice, bueno, no pueden entender lo espiritual, no pueden entenderlo a mí, bueno, embrómense. No, sino que Él deja la esfera espiritual. Dice Filipenses 2, Dios deja a un lado, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Espíritu viene a rescatar a nosotros, carnales, que perdimos la capacidad espiritual, pero Él se hace como uno de nosotros. Pero bueno, ¿qué vino así de una? No, Dios fue desarrollando la revelación de lo que Él es a través de una historia. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el Éxodo, los 40 años en el desierto, la conquista de Canaán. Pero toda la revelación, todas las cosas que Dios va dando y va enseñando a su pueblo, ¿sí? y a los seres humanos en definitiva, son cosas físicas, terrenales, nacionales, con instituciones, con símbolos, con tipos, de cosas físicas, perceptibles con los sentidos, pero que su objetivo es reflejar y prefigurar nuevamente las verdades espirituales para la salvación del ser humano. No sé si me van siguiendo. El propósito de Dios sí se da a conocer como un buen maestro que baja desde el mundo abstracto de los conceptos y baja a lo concreto y le enseña a los chicos de primero, segundo, tercer grado cosas elevadas, pero con ejemplos que puedan entender. Entonces, Dios, para poder darnos nuevamente la capacidad de comprender su plan, que es básicamente espiritual, resolver el problema espiritual del ser humano. El problema del hombre y la mujer es espiritual. Es que estamos enemistados con Dios, es el pecado, es la condenación eterna. Eso es lo que Dios viene a reparar. Es inevitable que esa reparación tiene que darse en el plano espiritual, ¿sí? Obviamente el pecado y la caída trajo consecuencias físicas. Nuestro cuerpo se envejece, muere. En el mundo hay muestras y pruebas de que la maldición del pecado y de la rebeldía del hombre pasó a toda la creación, ¿sí? Entonces, Dios viene y a través de cosas físicas, a través de Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, el reino de la nación, básicamente la revelación en el Antiguo Testamento está centrada en la formación de un pueblo físico, nacional, terrenal, ¿sí? Pero el propósito de Dios es que a través de esos símbolos físicos, terrenales, poder reflejar las verdades y las realidades espirituales que nos van a llevar a la salvación, ¿sí? Pensar que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento se agota en cosas meramente terrenales, políticas, nacionales de un pueblo, y que eso no puede prosperar a un plano espiritual, es cometer un error. La voluntad de Dios es poder, a través de cosas físicas, de una historia, de la historia de un pueblo, poder revelar sus realidades y sus verdades espirituales que nos llevan a restaurar nuestra comunión y a concretar nuestra salvación y nuestra realización en el propósito de Dios, en el propósito eterno. Entonces, hay un escritor muy famoso que escribió un libro que se llama La historia de la salvación. O sea, la Biblia es la historia de la salvación. El conocimiento espiritual que nosotros necesitamos, el Evangelio, en definitiva, la buena noticia de la salvación, de cómo Dios opera y obra su salvación y su redención en el ser humano, en el hombre y la mujer, se reveló a través de una historia de seres humanos, con falla, con pecado, con rebeldía, y a través de eso Dios fue revelando cosas, a través de elementos físicos, cosas y realidades espirituales. Por ejemplo, la más importante, el sacrificio de la Pascua, que era una cosa que se veía, era un animalito que lo sacrificaban y que se lo comían, y bueno, la Pascua era algo físico. ¿Por qué Dios usó eso? Y así como esto, pero infinidad de cosas en el Antiguo Testamento, un montón de cosas son típicas, son un tipo, para poder ir enseñando que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue inculcando esta realidad. Faltaban 1500 años para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viniera al mundo a llevar a cabo la obra de la redención, muriendo en la cruz en forma sustitutiva, llevando sobre sí el castigo, la pena, la condena que pesaba sobre vos, sobre mí, seguidor de Cristo. Faltaban 1500 años, pero a 1500 años antes Dios ya empieza a prefigurar. La historia del Éxodo no es solamente las plagas, el faraón. Dios a través de esa liberación está enseñando una verdad espiritual tremenda. Cómo Dios realiza el Éxodo hoy. Y así, cada historia, cada cosa. Cómo Dios realiza el Éxodo, nos saca de las garras del faraón, que es Satanás. Y nos viene a formar, nos manda un Moisés, nos mandó a Jesús. Bueno, y así, cada historia, cada cosa que está en el Antiguo Testamento revelada,
es la forma humilde como Dios bajó a nuestro nivel de percepción de las cosas físicas para poder enseñarnos y para poder revelarnos todo lo que necesitamos para poder ser salvos, para poder tener la salvación, ¿sí? Y entonces, a través del reino davídico, ahí se prefigura lo que es el reino de Dios eterno, segunda Samuel capítulo 7. Bueno, y todo lo que se prefigura respecto del reino en el Antiguo Testamento. Aún el exilio, que después de Saúl, David, Salomón, y después ya el reino se parte. Bueno, a través de toda esa historia, vos decís, uy, pero ¿por qué pasó así? A través de cada cosa, Dios, a través de instituciones, cosas físicas, terrenales, guerras, peleas, a partir de cosas que fueron ocurriendo a través de los 39 libros del Antiguo Testamento, Dios se está dando a conocer y Dios está revelando a través de cosas físicas, y esto se puede ver realizado. Por eso Pablo, en el Nuevo Testamento, dice, Pablo es el gran intérprete, es el que enlaza el Antiguo Testamento y muestra cómo ahora se cumple espiritualmente en Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento interpreta todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, no le tengamos miedo a esta palabra que voy a decir, porque algunos la ven como que fuera una mala palabra. El Nuevo Testamento espiritualiza el Antiguo Testamento. Sí, señor, y está bien, porque los mismos autores del Nuevo Testamento toman las cosas en el libro de Hebreos, por ejemplo, Romanos, en todo el Nuevo Testamento, sobre todo Pablo, Pedro también. Pedro dice, le dice a los gentiles, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Lo que decía Éxodo capítulo 19, voy a ser una nación de reyes y sacerdotes. Y Pedro lo espiritualiza y dice, ahora ustedes gentiles, que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, ahora ustedes son el real sacerdocio. Y así, el Nuevo Testamento, en términos generales, ¿sí? Estamos hablando acá panorámicamente, en términos generales, el Nuevo Testamento lo que hace es espiritualizar el Antiguo y decir que todo lo que Dios vino haciendo desde Adán y Eva, ¿sí? Hasta la venida del Mesías y aún en la obra del Mesías en la cruz, todo eso es los elementos previos para poder entender las realidades espirituales. Y ahora, con el Nuevo Testamento, ya con los 27 libros del Nuevo Testamento, podemos entender todos los tipos que hay en el Antiguo, las prefiguraciones, cómo cada historia y las principales historias eran una prefiguración. Por ejemplo, lo que Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. La gran nación se agota en un pueblo étnico. No, el que se queda ahí no entiende el mensaje de Dios, no entiende la multiforme sabiduría de Dios, porque se está quedando con las prefiguraciones. El pueblo de Israel, la nación, es un tipo, es una prefiguración terrenal de una realidad espiritual que Dios viene a reparar y a mostrar que ahora en Cristo, esto lo enseña Pablo en Efesios, Filipenses, Gálatas, por todos lados está en el Nuevo Testamento, que la iglesia, el grupo de los redimidos, son el Israel de Dios y que ya lo antiguo, la cuestión étnica, racial, fue una etapa preliminar, fue algo que Dios usó pedagógicamente para poder hacernos entender la realidad espiritual de que ahora somos nosotros el Israel de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el Israel escogido. Todos, sean judíos que vienen y abrazan al Mesías o seamos gentiles que venimos y creemos en Cristo Jesús. Dice Pablo, para formar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Sí? Entonces, en esto estaba meditando hoy, seguidor de Cristo, resumiendo. Se puede seguir charlando y meditando y pensando en voz alta en este tema, que es tan importante para poder comprender el mensaje de Dios. Dios nos cuenta algo, nos revela algo, y Él se alegra cuando lo entendemos. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia tenemos que entender cuál es el mensaje de la Biblia. ¿Sí? Entonces Dios ahora, a través de esta obra magistral, de este plan espectacular, este plan que no hay palabras para describirlo, Pablo se llena la boca y lo elogia y se asombra y dice, este misterio, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está estupefacto, no sé, se queda sin palabras. Para ver esta obra, ¿qué obra? Esta es la jugada más magistral jamás ideada. El Dios de todo el universo, el Dios de la creación, el Dios que es espíritu, habiendo el hombre y la mujer, habiéndose rebelado contra Dios y habiendo caído en el pecado, y habiendo pasado ese pecado a toda la humanidad, Dios manda un segundo Adán. Acá tenés otro tipo. ¿Sí? Adán es el tipo. ¿Quién es el antitipo? ¿Quién es el que refleja al nuevo Adán? Cristo. ¿Sí? Todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento físicas vienen a representar realidades espirituales.
El Nuevo Testamento se podría llamar la espiritualización del Antiguo Testamento. Y no hay que tener miedo, no es una mala palabra. No es interpretar mal la Escritura. Es poder tener lo que dice Pablo en Colosenses 1. Pablo se preocupaba mucho por esto. No pedía por sanidad, trabajo. Pedía sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? En toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Señor de Cristo, esta realidad que hoy podemos tener, de que Dios es nuestro Padre, nuestro Salvador, y que nosotros podemos pertenecer a su familia, a su pueblo redimido, y que vamos a estar por toda la eternidad disfrutando de su propósito eterno, que fue amarnos, salvarnos, darnos vida eterna, perdonarnos. Y para hacer esto fue algo muy difícil de revelar. Tuvo que hacer una historia prácticamente de 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, 2000 años. Una historia que él fue en su providencia y en su soberanía desarrollando. Fue llevando a cabo. Aún a sus enemigos utilizó. Aún a Faraón. De Dios, en la soberanía de Dios nunca sale la iniciativa del mal. ¿Sí? No está en su naturaleza. Pero aún Dios permitió la rebeldía de Faraón, que si no hubiera sido por esa rebeldía no hubiera existido la gloriosa historia de emancipación del Éxodo. Sí, pero aún los enemigos de Dios le sirven. ¿Sí? No hay nada que se escape de su soberanía. ¿No? Hoy en el presente no hay nadie que Dios está preocupado porque todo está bajo su control. Y cuánto más nosotros que hemos venido y nos hemos puesto bajo sus alas, cuánto más nosotros, Dios tiene control hasta de nuestros cabellos. Y su plan soberano, inexorable, se lleva a cabo, va hacia adelante sin parar y no se detiene hasta el día final. Y la meditación, Señor de Cristo, es esta. La revelación de Dios es para darnos, hay una figura en el Nuevo Testamento, la ceguera espiritual, ¿sí? La ceguera espiritual. El Señor le decía a los fariseos, ustedes están ciegos espiritualmente. Y así estamos los seres humanos, porque perdimos la visión espiritual, perdimos la capacidad de estar en contacto con Dios, pero Él vino y se hizo visible en la persona de Jesucristo, para poder nuevamente ahora reparar, y ahora sí, nuevamente podemos estar en comunión espiritual con Dios. ¿A través de qué? Esta es una pregunta que me hice muchas veces en mi vida, y ahora lo puedo entender. A través de la fe. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser por fe? ¿Por qué Dios no se muestra y listo? Porque Dios es espíritu. Él ya vino, se hizo hombre, y un día va a volver visiblemente y tremendamente, para poner fin a la historia. Pero el desafío nuestro, Señor de Cristo, es no por vista, no mirando las cosas que se ven, 2 Corintios capítulo 4 al final, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son pasajeras. Nosotros tenemos que practicar, entrenarnos para ver lo invisible, como Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Por eso está ese capítulo 11 en Hebreos. La fe, ahí está el punto. Yo lo digo así tan entusiasmado y mi fe claudica tanto, Señor de Cristo, seguramente la tuya también. Pero por eso tenemos que crecer en fe. Tenemos que buscar que nuestra fe se nutra, sea robusta, para poder saber las realidades espirituales. Este es el propósito de la fe. A través de la fe nos damos cuenta de las realidades espirituales, que Dios está en nosotros, Dios está con nosotros estamos en Dios, estamos en íntima comunión, estamos en perfecta relación, porque nos hizo santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo habita en nosotros, el Padre, el Hijo, estamos en plena comunión. Esto sí, ¿y eso cómo lo veo? Y no lo ves. Es por fe, es por creer lo que Dios nos dice que está ocurriendo. Y entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. A través de la fe entramos nuevamente en esa esfera, en esa dimensión que Adán y Eva estropearon, ¿sí? Y nuevamente podemos estar ahora en la presencia de Dios, en comunión. Dice Pablo, justo lo estoy estudiando ahora, este versículo, dice, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo le está diciendo a ustedes que son gentiles, que nada que ver con el pueblo judío del Antiguo Testamento. Cristo está en vosotros. Este es el misterio que yo predico. Esta es la palabra que tengo que enseñar cumplidamente, dice él, para que enseñe cumplidamente la palabra de Dios. Y Dios quiso dar a conocer, fíjate lo que dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que este pensamiento y reflexión en esta calurosa noche de verano te dejo, Señor de Cristo, ojalá que te anime, y me animo yo también, a poder perseverar, a poder gustar de Dios, de su presencia, de su realidad espiritual, y poder ir, como dice ahí Colosenses 1 también, creciendo en el conocimiento de Dios, y andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Para eso tenemos la preciosa revelación, ¿sí? Los 1189 capítulos en los cuales Dios fue dándose a conocer, y nosotros hoy tenemos ahí eso escrito y tenemos que ir ahí, porque a medida que vamos buceando y nadando y profundizando en esos libros, en esos capítulos, vamos viendo la historia de la salvación. Ese es el título de la Biblia, la historia de la salvación.
el amor infinito de Dios por nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna. Y todo está revelado ahí. Y ahora nuevamente hemos sido como los ciegos que Jesús sanaba. Ahora tenemos visión y podemos verle con los ojos de la fe, como se dice. Podemos ver a Dios, podemos experimentar a través de la fe, que viene por el oír la palabra de Dios, podemos experimentar a Dios. Y ahora nuevamente, ya todavía no es perfecto, todavía estamos renegando, como siempre digo, luchando contra nuestra vieja naturaleza, contra ese rezago, ese resabio de maldad que hay en nosotros, ese egoísmo, y lo vamos sacando, mortificando, a medida que el Espíritu Santo va llenando nuestra vida con su palabra, con su pensamiento, con su evangelio en nuestra vida. Pero un día va a llegar el día de la plenitud, un día va a llegar la consumación, y ese día va a ser nuestro mayor gozo y alegría y dicha eterna, y vamos a estar para siempre jamás disfrutando de ese plan que ya va a estar consumado, ya va a estar terminado, y ya no vamos a necesitar más fe, porque le veremos tal como Él es. Así que ojalá que tu fe se fortalezca, ojalá que pueda ser, como dice Colosenses 1, fortalecida, porque lo estoy estudiando, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mirá, Pablo estaba preso, y mirá lo que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y vos decís, uy, ¿cuánto poder? ¿Cuánta potencia? ¿Para qué? Para toda paciencia. Tengamos paciencia, seguidor de Cristo. En este periodo tenemos que bancarnos todo. Tenemos que bancarnos todo como nuestro líder se bancó. Pero con paciencia, sabiendo que Él tiene todo el poder y nosotros tenemos que ser pacientes y longánimes. Y esperando con gozo, dice también Colosenses, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Acá tenía otra figura, me voy acordando. La famosa herencia que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Físicamente era un territorio, ¿sí? Pero era un símbolo. La herencia, ahora dice Pablo, la herencia de los santos en luz, es el universo y es toda la gloria de Dios. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si no es un territorio acá, en esta mota, en esta partícula de polvo perdida en el universo, acá, llamado planeta Tierra, un pedacito de tierra, y esa no es la herencia. Sino que la herencia es la vida eterna, la presencia de Dios, las eternidades sin fin, de las cuales Canaán y la tierra de Palestina era un tipo, ¿está? Ese es el concepto. Dios a través de cosas físicas nos representó realidades espirituales. Y en este caso, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice, y con esto termino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Deja ya de dar y dar y dar patadas contra el filo de un punzante aguijón. Hebreo de hebreos, ilustre fariseo, irreprensible y perseguidor. Rápido a Damasco contra los cristianos, en busca de la gloria y del favor del cielo, creyendo hacer lo justo, respirando insultos, furia religiosa sin valor. La inquietud divina te impactó, ¿por qué me perseguís? La luz te encegueció. A casa de Ananías y al fuego la osadía, es tiempo de anunciar la salvación. La mente se ilumina, la gracia no termina, la culpa y la conciencia por la fe se limpia. La escena del Calvario cambió tu calendario, fijo en tu agenda una nueva misión. Y a recomendar desde prisión, gozarse en el Señor, tu oxígeno es amor. Y ya morir no importa, tu fuerza está en Jesús, tu gloria está en la cruz, tu meta el cielo, eterna juventud. Que el Padre dio perfecta bendición desde la eternidad, en Cristo me escogió. Por gracia es la justicia, mi rol es la milicia, pelear con la armadura del Señor. Que Cristo es la cabeza, su espíritu la fuerza, que Él empieza y perfecciona en mí su tarea. Del viene la ambición y la realización, no hay nada que me aparte de su amor.
que todo aquel que invoque a Jesús tendrá la salvación, perdón y redención. Si no son enviados, se quedan olvidados, que predicarles es nuestra misión. Que vea como Cristo se despojó a sí mismo y no haga nada con soberbia y egoísmo. Que sea como Cristo, que viva en el Espíritu, no hay nada que me aparte de su amor. Y a recomendar desde prisión, gozarse en el Señor, tu oxígeno es amor. Y ya morir no importa, tu fuerza está en Jesús, tu gloria está en la cruz, tu meta el cielo, eterna juventud. Y a recomendar desde prisión, gozarse en el Señor, tu oxígeno es amor. Y ya morir no importa,